En el caso entre el 3s y el 3p, el más afuera es el 3p. Mientras que entre el 3d5 y el 4s2, primero salen los del 4s2. Y después empiezan a salir los 3D porque son orbitales más internos, como que están en la cáscara interior, por decirlo de alguna manera, en el nivel de energía interior. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos despertando. Si hay alguien que está acostado en la cama, qué rico que está acostado en la cama, pero recuerden que más rato hay control. Yo los voy a soltar un poco antes para que puedan llegar al control sin problemas. ¿Alguien creo que levantó la mano? No es mi idea. Sí, Emilia, dime. hola, buenos días. Buenos días. Es que tenía una duda, cuando tenemos una configuración electrónica y tenemos 3S2, no, 4S2, 3D4, ¿puede quedar así o tengo que tirar los del 4S2 para el 3D? Tenéis que tirar los 4S2, uno de los 4S2 al 3D. Esa es la configuración del cromo. Sí, pero para que quede en 3D5 en ese caso. Claro, claro. Ya, La idea es que el orbital quede semilleno. Pero solo ocurre ya. si es 3D4 o 3D9. Ah, ya, pero si hubiera sido 4S2, 3D3, ¿puede quedar así? Sí, esa sí puede quedar así. Ah, o sea, cuando ya llega el 3D4 se tienen que ir rellenando y sacándolos del 4S. Claro. Ah, ya, perfecto. Eso era. Gracias. Ok. Los números cuánticos del cromo se hacen como si fuera un 3D4. 4S2, 3D4. Porque los números cuánticos no saben de excepciones. Creo que lo expliqué la semana pasada. Eh, los- eh, Tanto el cromo como el cobre, que son los que cambian su configuración, de ahí el cromo de 3D4 a 3D5 y el cobre de 3D9 a 3D10. Eh, los números cuánticos no saben de eso, no explican eso. Por lo tanto, hay que hacer la configuración del cromo como si fuera 3D4 y la configuración del cobre como si fuera un 3D9. Vamos a dar inicio al seminario antes de que se nos atrase un poco más. Creo que ya es un buen número de gente, 50. Voy a pedirle a todos que apaguen los micrófonos, sí, por favor. Yes, se hace como 3 de 4. Bueno, damos inicio al seminario 3, que es el enlace químico parte uno. ¿Y por qué por parte uno? Porque es tan largo que no alcanzamos a verlo todo. Además tiene varias materias que no sé si los profes lo han abordado completamente. Debería faltar todo. Y eso se ve después. Primer, primer ejercicio defina los siguientes conceptos. Brevemente, cuando uno lee brevemente, se supone que son entre 2 y 3 líneas, como máximo 3 líneas. Hay gente que escribe 10, y eso no es breve, es un párrafo. Así que, les explico, cuando dice brevemente, un par de líneas nomás y basta. La idea es que quede claro el concepto bien, en una manera lo más sintético posible. ¿Alguien se anima a explicar qué es la polaridad de enlace y de molécula? Que lo escriba en el chat o que hable. Cri, cri. Bueno, la polaridad de enlace se define como una polaridad generada a partir de la distribución desigual de la nueva electrónica en una molécula. Ocurre en un enlace cuando los átomos poseen electronegatividad diferente. Básicamente es eso. Dada que la electronegatividad es diferente, los electrones van a eh, estar presentes mayor tiempo en el elemento más electronegativo que en el elemento menos electronegativo. Por lo tanto, se dice que, o sea, dado eso, como se alojan más tiempo en un sector que en otro, se genera un polo negativo. En el caso del agua, el polo negativo va hacia el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, que los hidrógenos que tiene.
Así ocurre con varias moléculas, sobre todo las que tienen halógenos. Los halógenos son el grupo con elementos más electronegativos. El flúor, el cloro, el bromo. Yo quizás un poco menos, es discutible, pero sigue siendo halógeno y sigue siendo de los más electronegativos. Mientras que la polaridad de enlace es la necesaria para romper o formar enlaces. Se dice que si la energía es positiva, es la energía necesaria para... Perdón. What? Esto es la polaridad de enlace. Bueno, me salté una, me equivoqué de concepto. Energía de enlace, ahí sí. La energía necesaria para romper o para formar enlaces. Que en el fondo es, si es positiva, es la energía para poder romperlo, porque es la que se le inyecta a la molécula para poder romper los enlaces, mientras que si es negativa es la energía que se desprende de esa ruptura. En el caso, para estimar estos valores, se hace en estado gaseoso y en su estado fundamental, porque así se permite la formación de distintos enlaces de moléculas simples, lo cual el valor se hace más fácil de estudiarlo, se hace más fácil calcularlo y así. Acá abajo, por ejemplo, sale esto, que es el hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular gaseoso, que se separa en átomos de hidrógeno. Y su energía de enlace, que es positiva, es la energía necesaria para poder romper este enlace, la que se le inyecta. Siguiente. La geometría y estructura de una especie química. En el fondo, esto es una disposición 3D. Como estamos hablando de moléculas que se reparten en un espacio dado, por algo es 3D. No es plano como uno lo dibuja en el cuaderno, sino que es como más esférico, o tiende a ser más esférico la forma. Tienen distintas estructuras, pero ocupa un espacio. La disposición 3 es una disposición 3D de los átomos y de los electrones libres. Aquí también juegan un rol importante los electrones libres, debido a la repulsión que generan estos mismos. Sí, ahí está el dibujito. En este caso se parece a la geometría del amoníaco, del NH3. El NH3 paradito, así como está acá, como está presente. Se me perdió el mouse, ahí está. Como está paradito aquí, como está al lado izquierdo, pareciera un triángulo. Y nadie discutiría que fuera un triángulo porque tiene 3 átomos de hidrógeno. Está el nitrógeno, que tiene 3 electrones libres para formar enlaces. Los otros 2 son un par de electrones. Tiene 3 electrones libres y el hidrógeno que al formarse forma este triángulo para tener la mayor distancia posible entre ellos. Pero cuando se ve desde arriba, o sea, desde el lado del nitrógeno, se observa que es una pirámide. ¿Por qué? Porque los pares de electrones que están ocupando este espacio libre generan la repulsión hacia abajo. Y eso da una disposición diferente da una disposición más espacial que en el plano. En el ángulo, otro concepto del ángulo de enlace. El ángulo es un ángulo formado por los ejes imaginarios que unen un átomo central con los átomos unidos a él. Hay que considerar que las distancias entre átomos son realmente de núcleo a núcleo. Claro, en el fondo el ángulo de enlace se mide entre el núcleo de un átomo con el núcleo de otro átomo. Y la medida está respecto a dos átomos distintos. ¿Cuánta distancia hay entre 2 átomos distintos? En el caso del agua, el ángulo es 104,5, 104,45 sale. ¿Ya? Ahí en los trigonales planares son esta misma que está acá, aquí en el caso del amoníaco, pero solo plano, su distancia es 120 grados. En el fondo es la distancia que hay entre un átomo que está aquí, unido con el del centro, que ese se une al de arriba. Y esa distancia son 120 grados. En este caso, en el caso del agua que sale acá, son 104,5. Ahora no hay duda, ¿cierto?
conceptos que ya deberían más o menos manejar. La carga formal se define como la carga parcial de un átomo al compartir los electrones en un enlace covalente. Si se fijan acá, A y B están compartiendo un par de electrones. A puede en un instante tener carga negativa y el otro carga positiva porque los atrajo hacia sí los electrones, mientras que en el instante siguiente puede que B tenga los electrones y tenga un polo negativo, mientras que A, que los deja ir, tiene un polo positivo. Por último, paramagnetismo y diamagnetismo. Esto fue harto que me preguntaron la semana pasada. Aquí están las definiciones. Paramagnetismo es la propiedad de una molécula donde existen electrones de valencia desapareados. Al aplicar un campo magnético, la molécula es atraída. Como decía la otra vez, están entre los orbitales que hay, cuando quedan electrones libres, desapareados, se genera el fenómeno de paramagnetismo, mientras que el diamagnetismo es lo contrario. Deben haber solo pares de electrones para que se genere diamagnetismo. Por ejemplo, acá sale el agua, la madera. Por definición, dice propiedad de una molécula cuyos electrones de valencia se encuentran apareados. Por ende, no es atraída por un campo magnético. Esto ocurre mucho, los ejemplos son comunes de hacer al buscar videos de paramagnetismo con el oxígeno. El oxígeno molecular es paramagnético, mientras que el nitrógeno molecular, el N2, es diamagnético, no se atrae por el campo. ¿Con que sea un electrón de valencia desapareado es paramagnetismo? Sí. Aunque haya un electrón de valencia desapareado, ya es paramagnético. Hay grados, pues si hay uno, a lo mejor es más parecido al diamagnético que al paramagnético, pero si tiene tres desapareados, ya es completamente paramagnético. Así. Claro, aquí hay un monito, un esquema, que dice que los electrones sin campo magnético están todos repartidos al azar, mientras que un paramagnético con campo magnético se alinea con el campo y un diamagnético no se alinea con el campo magnético. Bueno, en este caso, según veo, se alinean al revés. A mí me molesta esta cuestión. Se alinean al contrario, no se alinean. Un pequeño repaso, porque la pregunta 2 creo que tiene que ver con estructuras de Lewis. Para hacer las estructuras de Lewis hay que repasar un poco la regla del octeto y del dueto. Resulta que tiene que estar todos los electrones de valencia apareados. Sí, todos los electrones de valencia apareados. Para hacer estructuras de Lewis hay que repasar la regla del octeto y del dueto, como dije. La regla del octeto básicamente es que de los electrones, o sea, de los átomos con sus electrones de valencia, se van a compartir o van a adquirir, dependiendo si es un enlace iónico o un enlace covalente, electrones para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, de su mismo periodo o del periodo anterior. Caso de los elementos de los grupos 1 o 2 liberan electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior. Por ejemplo, el sodio es positivo y adquiere la del gas noble anterior, adquiere el octeto del gas noble anterior. En el caso del dueto, es que los elementos cercanos al helio, eh, adquieren su configuración electrónica, hidrógeno negativo, por ejemplo. Litio y berilio que pierdan electrones adquieren la del helio. Y eso es un dueto, porque solo tienen 2 electrones. Ahí está marcado el hidrógeno. Ahí una cosa que ocurre bastante es que estos elementos de aquí hacia abajo pueden expandir su octeto. Se conoce, por ejemplo, un SCl6, un hexacloruro o hexafluoruro de azufre.
Y si vemos aquí, este está en el grupo 6, o sea, en el grupo 16, le faltan 2 electrones para alcanzar el octeto, pero puede unir 6 elementos, 6 iones. ¿Por qué? Porque puede expandir su octeto. Como está en el periodo 3, y tiene, en el periodo 3 se supone que se presentan orbitales D, los electrones o sea, los elementos que llegan de sobra, pueden ir ocupando esos electrones D, esos orbitales D. Eso lo vamos a ver un poco más con la estructura. Se nota un poco mejor con la estructura. Y así distintos elementos. El cloro también le puede pasar lo mismo, el azufre le puede pasar lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2 dice, utilizando la notación de Lewis, el Lucho, escriba la configuración electrónica de las siguientes especies químicas. Indique en cada caso los pares de electrones libres y los pares de electrones compartidos. Acá tenemos todas las especies químicas que salen en esto. Fosfina, esto es diacina, si no me equivoco, acetileno o etino, el ion tetrafluoruro de boro y así, muchos más. Nitrito, nitrato, nitronio, bla, ozono. Y dice, primero para saber cómo armar todo esto esquema, toda esta estructura, hay que saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Necesario saber cuántos electrones de valencia tiene cada elemento para poder saber cuántos elementos se le pueden unir. Y de qué manera. Entonces, acá tenemos una tabla con todos los elementos que salen en estos ejercicios, en estas moléculas planteadas, o iones planteados. El hidrógeno tiene 1, el boro 3, carbono 4, nitrógeno 5, fósforo también tiene 5, solo que en un periodo diferente. El oxígeno tiene 6, el flúor tiene 7, al igual que el yodo, son del mismo grupo, y si se fijan, la cantidad de electrones de valencia que tienen corresponden al grupo A. Y el xenón, que es un gas noble, del grupo 8, tiene 8 electrones. Sin embargo, aquí puede formar una molécula. Los de acá son... Los de acá creo que pueden expandir o sea, si estos de acá pueden expandir el octeto, porque son de distinto periodo o sea, son periodo 3 o más. Ya. Entonces, primero el hidruro de fósforo o fosfina. Son los dos nombres. El nombre común es fosfina. El nombre de yupa, que es hidruro de fósforo. Elementos presentes, nitrógeno, fósforo e hidrógeno. Cumple con la regla del octeto, el fósforo, y el hidrógeno con la regla del dueto. Y la estructura de Lewis de esta molécula es esta, en donde los hidrógenos se unen a cada electrón libre que presenta el fósforo y queda un par de electrones libres. De esa manera. Y el fósforo está cumpliendo con el octeto porque comparte los electrones. Si tenía 5, se le unen 3 más, 1 por cada hidrógeno, y llega a 8. Mientras que cada hidrógeno cumple con la regla del dueto porque al compartir un electrón con el del fósforo, puede alcanzar los 2 electrones del helio. Y por ende se cumple estas dos reglas. Ahí tenemos lo que sería los electrones libres, son aquellos electrones que no forman enlaces, simplemente están presentes como pares de electrones. En este caso se habla de un par de electrones, mientras que electrones libres o electrones no compartidos, ojo, tienen los mismos nombres, hacen referencia a lo mismo. Y acá abajo dice los electrones compartidos son aquellos electrones que están formando enlaces. En el fondo son los electrones enlazantes, que son estos 3 pares que están aquí, como dice ahí abajito.
Para continuar, tenemos ahí tenemos la fosfina, acá tenemos la diamina, una diamina, ahí sí, es una diamina, en donde el nitrógeno, si se fijan, tiene 5 electrones de valencia, como lo vimos en una diapositiva anterior. El nitrógeno, que es del grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, y de los cuales 3 no están, los 3 pueden formar enlaces así nomás. Son otros 2 que forman pares de electrones, como están aquí representados. Esos 3 electrones libres, 2 electrones forman enlace con el nitrógeno, con el hidrógeno, y uno de cada nitrógeno forma un enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Normalmente se habla así, enlace nitrógeno-nitrógeno, o enlace carbono-hidrógeno, enlace carbono-oxígeno, para hacer referencia al tipo de enlace que se está hablando. Y lo mismo se repite al otro lado. Luego, una tercera molécula es el etino, o acetileno, en donde se forma un triple enlace entre estos carbonos, y cada hidrógeno, si se fijan, se rellena como por fuera. Cada hidrógeno puede unirse a un electrón del carbono, al electrón que queda libre. Entonces, en el caso de la primera molécula, tenemos un par de electrones libres, o un par de electrones no compartidos, y 3 pares de electrones compartidos, que son los 3 pares que están formando el lazo. En el caso de la molécula 2, tenemos 2 pares de electrones libres, o 2 pares de electrones no compartidos, y luego tenemos 5 pares de electrones compartidos, que son los 5 enlaces que se están formando, 5 enlaces simples. Mientras que en la tercera molécula no hay electrones no compartidos, no hay pares de electrones libres, pero sí hay 5 pares de electrones compartidos, 5 pares de electrones formando enlace. Enlace simple entre carbono e hidrógeno, y un enlace triple entre carbono-carbono. Luego ya empiezan a... ¿Qué pasa aquí? Ya empiezan a haber moléculas un poco más complejas. Un poquito. De hecho son iones. No sé cómo voy a dar. Bueno, vamos a ver. En donde tenemos el ion tetrafluoruro de boro, en el que el boro es una excepción. El boro se considera una excepción porque está en el grupo 3 y tiene 3 electrones tiene 3 electrones libres. Está en el grupo, perdón, sí, está en el grupo 3, tiene 3 electrones libres. Uno es 2s2, 2p1, ¿ya? Entonces, en teoría, podría formar 3 enlaces, porque tiene 3 electrones libres. Sería BF3. Voy a anotarlo aquí. Oh, qué horrible. Ahí. Ahí. Y ahí, ese sería el boro, ¿cierto? Por un lado tenemos un flúor. Soy pésimo dibujando, imagínense con mouse. Si ya en la vida real soy malo dibujando. Buena. Activo esa cosa. Ya. El boro, que es del grupo 3, el boro que es del grupo 3 debería tener 3 electrones, ¿ya? 3 electrones libres. Por ende, podrían unírsele 3 flúor. Podrían unírsele 3 flúor. Entonces, con eso, con estos serían 3 pares. Ahí, aquí, chucha. Y aquí.
para que vean que dibujo mal. Se unirían 3 pares de electrones. O sea, se unirían 3 flúor formando 3 pares de electrones que son los enlazantes. Pero alcanzaría 6 electrones, no alcanzaría el octeto. Entonces, ¿qué ocurre con el boro? Que puede permitir el ingreso de un ion negativo, de un anión, como ocurre en este caso. Para alcanzar el octeto. Entonces, hola. Para alcanzar el octeto. Entonces, quedaría como esta forma el tetrafluoruro de boro negativo. Y se escribe entre corchetes porque los iones, en la estructura de Lewis, los iones se escriben entre corchetes con la carga afuera, con la carga correspondiente afuera. ¿Ya? Vamos a borrar esto. En el caso del ion trillo duro, el trillo duro ocurre más o menos algo similar, se podría decir. El yodo tiene 7 electrones de valencia. Aquí se ve, ¿ya? Y acá también. Esa cuestión del medio es media rara. ¿Por qué? Tiene 7 electrones de valencia, pero uno de sus elementos, o sea, en este caso, uno de los yodos puede compartir su par de electrones hacia uno de los yodos, de los yoduros, en este caso, y formar enlace, como ocurre aquí. Forma un enlace. No, olvídalo, esa parte no. Vamos de nuevo. En el caso del ion trillo duro, ocurre que se puede unir el yodo. Voy a dibujar de nuevo. Espero que esta vez quede más bonito. Está como enojado. Ya verás. Ahí está. Esa es la molécula de yodo, yodo 2, en donde si se le agrega un yoduro que cuenta con un electrón más, esto puede atacar aquí. ¿Se cuánto me costó hacer esa foto? Esto puede atacar aquí y va a formar esta estructura. Y va a formar esta estructura que está acá, ¿ya? En donde va a desplazar a los pares, a los pares de electrones del yodo central, del elemento yodo central, y va a formar esta estructura que es un triyoduro. Mientras que el xenón es un gas noble. Esto es extraño. El xenón es un gas noble. En este caso puede aceptar fluoruros, dado que el flúor es un elemento más muy electronegativo en comparación con el xenón, que está más abajo en el grupo de los gases nobles. Por lo tanto, podría formar alguna estructura. Además, el hecho del xenón de estar un poco más abajo lo hace que es más grande. Entonces, los electrones de más afuera quedan menos atraídos por el núcleo y por lo tanto podrían, entre comillas, escapar más fácil. Pueden escapar más fácil frente al flúor, que es el elemento más electronegativo. Pero, por ejemplo, frente a un yodo o frente a un bromo, que son más cercanos al xenón, no ocurriría lo mismo. Entonces, vamos de nuevo. En el caso de esta molécula, o sea, de este ion del tetrafluoruro de boro, pares de electrones libres tenemos 12, que son 3 pares de electrones por cada flúor. Y pares de electrones compartidos serían 4, los 4 enlaces que están formando. Caso del trillo duro, serían 9, 3 por cada yodo, mientras que hay 2 pares de electrones libres, o sea, 2 pares de electrones compartidos, perdón. Por último, los pares de electrones libres en esta molécula, el tetrafluoruro de xenón, serían 14, 3 por cada flúor,
como son 4, serían 12, más los 2 del medio del xenón, serían 14. Y 4 electrones libres, que son las rayitas que están ahí formadas. ¿Alguna duda hasta ahora? No me serviría un poco de retroalimentación. Si alguien me quiere contar si tiene alguna duda. ¿Voy bien? ¿O voy muy rápido? ¿O tienen sueño? Yo sé que tienen sueño, es muy temprano para usted. Bueno, para mí también, normalmente despierto a las 10. Estamos viendo el seminario 3. Sí, eso, silencien los micrófonos, si no los silencio yo. Por favor. Se fueron muteados. Los muteé. No sé si aparece alguien más con micrófono abierto. Me dicen lo del yodo. En el caso del yodo, la molécula de triyoduro se forma porque hay un yodo molecular, un I2. Hay un I2 que se une. Si puedo ver si voy a cachar, si puedo escribirlo. Text. Hay un I2 más y negativo. Eso es lo que es. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Que un yodo 2, el yodo tiene 7. Aquí hay un yodo 2, que se une con un átomo, con un ion de yoduro, en donde, eh, en donde este de aquí va a atacar acá. Este yodo tiene 3 pares de electrones libres. Así que lo único que va a hacer esto es desplazar a los pares de electrones, no los va a tocar, va a desplazar. Claro, una cosa así, sería un enlace dativo. Porque la carga negativa forma un par de electrones. Esto de aquí lo único que va a hacer es desplazar estos pares de electrones y va a formar esta estructura que está acá. Va a formar eso que está ahí. No me hagan dibujarlo. No me hagáis dibujarlo porque ya está ahí, no es necesario dibujarlo acá. Y soy pésimo dibujando. Voy. Sigamos con el otro. Déjame borrar aquí. ¿Quedó claro, cierto? Sí, bueno. Ya. El caso del P4. El P4, el fósforo, como tiene tres electrones desapareados que pueden formar enlaces, tiene un par de electrones libres, esos 3 electrones desapareados van a formar los enlaces, ¿ya? Básicamente, entre cada fósforo. Y va a formar una estructura tetragonal, pirámide de base trigonal o tetragonal derechamente. Normalmente se habla de tetragonal. En donde cada vértice va a ser un fósforo y cada fósforo va a estar unido con 3 fósforos diferentes. ¿Cómo se vería lineal esta estructura? Imposible que sea lineal esta estructura porque no podrían quedar electrones libres. No podría quedar uno al lado del otro porque si no quedan electrones libres de cada fósforo. Por ejemplo, de este, si se une un fósforo acá, eso es lineal, que se une así. Eh, si un fósforo se une a este de aquí quedaría con 2 electrones libres, y este de acá se une a otro, y este quedaría con un electrón libre, y eso no puede ocurrir. Todos los electrones se tienen que enlazar. Entonces tiene que adoptar esta estructura. En el caso del ozono, del O3, ¿qué ocurre? Que el oxígeno del grupo 2, o sea, del periodo 2, del grupo 6, por ende tiene 6 electrones de valencia, ¿ya? Acá, ahí no está, ahí está. Acá, este oxígeno está completando su octeto
¿Cuántos pares de electrones compartidos? Calma, ya llegamos a eso. Déjame explicar cada estructura y vamos a ver lo otro. El oxígeno, acá en el ozono, tiene, este de aquí, tiene dos electrones compartidos, dos pares de electrones compartidos. A este de aquí alcanza el octeto. Este de aquí también alcanza el octeto. Alcanza el octeto. ¿Por qué? Tiene un par de electrones acá, otro par de electrones, otro par de electrones acá, son 6. Se supone que debiese quedar un par de electrones libre, pero tiene una carga positiva y tiene un electrón más. O sea, tiene un electrón menos. Tiene un electrón menos, en el fondo quedaría con 7. Mientras que este va a tener una carga más. Un electrón más. Y por eso esto puede formar un enlace. Por eso el ozono tiene esta estructura. Queda con un electrón menos aquí al medio, queda con un electrón más acá. ¿Y por qué queda así? Porque la carga negativa, en algún momento va a quedar una carga negativa. La carga negativa no puede estar cerca de lo otro, porque si no genera repulsión. Entonces debe estar lo más alejado posible y por eso el del medio queda positivo. De hecho, esta es una de las grandes, esta es como la gran explicación, no sé si grande, pero es una explicación de por qué el ozono es reactivo y es capaz de adquirir tanta energía, porque esos enlaces son estables. Por último, el ion nitronio, o el último de estos tres, el ion nitronio. El ion nitronio, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, de los cuales 2 forman un par de electrones libres y los otros 3 forman enlace. ¿Qué ocurre? Si tenemos una carga positiva, uno de los electrones del nitrógeno escapa. Por lo tanto, quedan 4 libres y esos 4 libres pueden formar enlace. El oxígeno, como tiene 2 electrones libres para formar enlace, se unen simplemente y forman doble enlace, uno a cada lado, y queda con carga positiva. Recuerden que la carga positiva queda afuera. Todos los iones quedan entre corchetes y con la carga positiva afuera. Entonces, ¿cómo va esta cuestión? En el caso del P4, los pares de electrones libres, pares de electrones no compartidos serían 4. Un par de electrones por cada fósforo. ¿Por qué aparecen puntitos? ¿Qué diferencia? No tiene relevancia, se puede dibujar de una u otra manera. Hay quienes ponen los puntitos y unen los puntitos, o hay otros que simplemente dibujan la línea. Es lo mismo. Como quieras que se vea más bonito. No es un tema de estética. Se aceptan los dos. Oh, qué está rico esto. Justo hace frío. Ya. Los pares de electrones libres y no compartidos, o no compartidos del fósforo son 4, uno por cada fósforo, del P4. Son 4, uno por cada fósforo, y los pares de electrones compartidos son 6. Si se fijan, 3 abajo en la base, 4, 5 y 6. Mientras que del ozono son 5 los pares de electrones no compartidos, o el par de electrones libres, 3 a un lado, está el mouse, ahí está. 3 para un lado, 2 para el otro, serían 5, y 3 pares de electrones compartidos, 2 aquí y 1 acá. Y en el ion nitronio, el NO2 más, son 4 y 4. 4 pares de electrones compartidos y 4 pares de electrones no compartidos, o pares de electrones libres. Eso observan ahí. Después tenemos otras más, que es el nitrito y el nitrato. Si se fijan acá, ay, aquí falta algo. ¿O no? No, no falta nada. Queda un electrón libre, y eso no es un par. De hecho, como que lo capta el oxígeno. Lo capta el oxígeno, por eso en el oxígeno tiene 3 pares de electrones. Queda algo así. Los enlaces van rotando. Claro, son resonantes que se llaman.
del oxígeno negativo van hacia el oxígeno positivo y un par de electrones del doble enlace pasa al otro oxígeno. Se genera una estructura resonante. Y en el fondo es la misma, es como si tomaras la molécula que está así y la des vuelta, bien, porque va a quedar en lo mismo. Acá ocurre algo más o menos parecido, más o menos, diría yo. En donde el nitrógeno del medio tiene 3 electrones, eh, tiene 3 pares de electrones compartidos, enlazantes. No tiene, si se fijan, no, en el O3, como tiene carga positiva, volvamos al O3. En el O3, como tiene carga positiva el hidrógeno, el oxígeno del medio, el electrón que debiese quedar ahí, el par de electrones que debiese quedar ahí, se va hacia el oxígeno, que queda negativo. Por eso el oxígeno tiene 3 pares de electrones, mientras que el otro no tiene ninguno. De nada. En el ion nitrito ocurre algo más o menos similar, más o menos, diría yo. El nitrógeno tiene 5 pares de electrones, de los cuales 3 aquí en este caso están formando enlaces. El otro par de electrones se va hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo. Entonces el oxígeno es el que capta eh, esos pares, esos... A ver, calma. Vamos a buscar. En el nitrógeno falta un par de electrones aquí. Ahí falta un par de electrones, según la estructura que estoy viendo acá. En ese de ahí falta un par de electrones, ¿ya? Entonces quedan 2 pares de electrones por un lado, 3 por el otro, la carga negativa queda con el electrón del oxígeno libre. Y por eso la carga negativa de afuera, para estabilizar ese electrón libre del oxígeno que queda. Mientras que el ion nitrato es así. Tenemos el nitrógeno con carga positiva aquí al medio. Tiene 4 pares de electrones. ¿Y por qué forma 4 pares de electrones y no queda un par al medio? Primero porque son 4 enlaces. Un nitrógeno formando 4 enlaces, y si tuviera un electrón más, tendrían 9 electrones. 4, o sea, 8 por los 4 enlaces. 8 por los 4 enlaces, y con un electrón más quedaría con 9. Y el nitrógeno no puede expandir el octeto porque es del periodo 2, y el periodo 2 no tiene orbitales d. Por lo tanto, queda con una carga positiva, lo que quiere decir que ese electrón que queda libre de esos 9 se va hacia uno de los oxígenos. Por eso uno de los oxígenos queda con carga negativa, y por el hecho mismo de que es un ion negativo, quiere decir que hay un electrón más. Entonces el otro oxígeno también queda con carga negativa. Lo que una carga negativa con el nitrógeno positivo se anula, o sea, debería ser una especie neutra, pero con la carga negativa del otro oxígeno es una carga que quedaría como un ion negativo. Mandaron una estructura. Así que cuando le hicieron este PowerPoint, esta presentación, también pensé que le faltaba un par de electrones. Pero al tener carga positiva, no sé qué tan necesario sea la presencia de ese par de electrones.
Porque ahí 1, 2, 3, 4. Carga positiva y negativa. Se ve más bonito así. Se ve más bonito con pares de electrones. Estamos de acuerdo. Sí, ahí también a ese de ahí y a ese de ahí le faltan un par de electrones. Al ozono y al nitrito. Ok, hasta ahora quedó todo claro en esta estructura. Creo que estoy dando la lata. No sé por qué siento que estoy dando la lata. Creo que estoy muy apagado. Además que están hablando poco por el chat. Vamos, pares de electrones libres del nitrito. Eh, son 5. Igual los voy a soltar un poco antes. Tengo que darle una información, sí, pero los voy a soltar un poco antes. El ozono no se escribe entre corchetes porque no es un ion. Claro, debiesen ser 6. Ahí abajo debiesen ser 6. Y son 3 pares de electrones. Gracias por la corrección. Y acá abajo acá en el nitrato son 8 y son 4. 8 pares de electrones libres porque 3 y 3 son 6, más 2 son 8 y 4 porque son 4 enlazantes. Ya, sigamos con la estructura de Lewis. Escriba la notación eh, de Lewis de las estructuras electrónicas posibles. También estructuras resonantes. Indique además que tienen en común las series B y C. Aquí están las estructuras de Lewis para todos los elementos que se presentan en estos ejercicios. Los del periodo 2, o sea, 1 en el caso del hidrógeno, 2 en el caso del 3 al 7, y del periodo 3 en el caso del azufre y el cloro. Como son del mismo grupo, estos de acá presentan misma estructura, pero son de diferentes periodos. Estos de ahí tienen la capacidad de poder expandir octetos. Entonces puede formar estructuras un poco más extrañas de lo que de un simple cloruro o un simple sulfuro. Vamos con la primera serie, la serie A. Primero tenemos el oxígeno. El oxígeno molecular es así. Entonces tenemos pares de electrones enlazantes, pares de electrones no enlazantes. El dióxido de carbono. El carbono tiene 4 electrones y 4 electrones libres, y esos 4 electrones se unen con los electrones libres de cada oxígeno y forman pares de doble enlace a cada lado. Lado y lado. Eso sería una estructura lineal, por ejemplo. La otra vez me preguntaron, o sea, adelante me preguntaron cómo sería el C4 lineal, les dije que no se podía, o sea, el P4 lineal, les dije que no se podía, en cambio este sí, este es completamente lineal, si se fijan es una línea, literal que es una línea, y eso es lo que así se explica, es una línea, si no, no sería lineal. El fosgeno, que es este que está acá al medio, este que está acá al medio, que es un carbono con 2 cloros a los lados y un oxígeno. Forma un par de electrones, o sea, forma un enlace simple con cada cloro, porque un cloro tiene... Oye, no se burla. También es parte del sueño que tire tallas fome. Eh, o que haga explicaciones fome. Eh, el carbono, o sea, el cloro es del grupo 7, tiene un electrón libre y se une con un electrón del carbono. Por lo que quedarían 2 electrones libres del carbono y formaría un doble enlace con el oxígeno. Por último está el dióxido de azufre. Caso del azufre, en total, aquí serían 10 electrones en torno al azufre, por lo que tiene la capacidad de poder expandirse octeto. Eso es posible porque tiene la capacidad de expandirse octeto. Forma un doble enlace con un oxígeno, debido a que tiene 2 electrones libres, que son de similar estructura de Lewis que el oxígeno. Y uno de los pares de electrones del azufre se une con los electrones libres del otro oxígeno. Y forma esta estructura. Debido a que tiene un par de electrones ahí arriba, eh, se, se vuelve angular. Sí, es estable. Es estable, de hecho es muy estable. Esto es lo que anda dando vuelta en el aire cuando hay cerca
de las instalaciones mineras lo que se libera es esto. Y se libera simplemente. No, váyase. Cualquier cosa es más estable que BTR. En la serie B está el ion sulfato, que es este que está aquí, donde cada oxígeno presenta una carga negativa. El hecho de que tenga esa carga negativa va a generar pares de electrones en los oxígenos y tiene una estructura resonante, formando dobles enlaces junto con el azufre. Lo que va a formar pares, eh, cuatro dobles enlaces en torno al azufre. Esta sería como la capacidad máxima que tiene el azufre de expandir su octeto. En donde, si fueran enlaces simples, tendría 8, pero como son puros enlaces dobles, tiene 16 electrones a su alrededor. Son los más, también es estable, el ion sulfato es de lo más estable que existe. Sí, de hecho eso es que ocurre. El par de electrones es un enlace, el par de electrones con uno de los oxígenos, el par de electrones del azufre que se une con uno de los oxígenos es un enlace dativo. Pero como el oxígeno tiene dos electrones, el libre va a formar un doble enlace. Así como el tercer jueves consecutivo. No sé si lo escuchan. El gas. Y como dice acá abajo, el ion sulfato tiene estructura resonante. Entonces, no se asusten, se ve medio raro, pero es así. Tenemos el ion sulfato aquí arriba a la izquierda y puede formar toda esta estructura en donde este de aquí va a pasar al medio, a la del medio, en donde básicamente uno de sus electrones, uno de sus pares de electrones va a pasar a formar un doble enlace. O sea, aquí arriba, uno de sus electrones, uno de los dobles enlaces va a pasar a formar, a uno de los pares de electrones de este oxígeno va a pasar a formar un doble enlace. Este de aquí se va a ir para arriba y va a formar un enlace simple y después lo mismo va a ir como corriéndose básicamente el enlace simple por toda la estructura. Y claro, de cualquiera de estas, de cualquiera de todas estas formas que lo dibujen, está bien, porque son todas iguales, o sea, son todas la misma. El ion tiosulfato, arriba está el dibujado el ion sulfato, abajo tenemos el ion tiosulfato, en donde en vez de un oxígeno en uno de los extremos, ahora tenemos un azufre y cumple básicamente las mismas características. El azufre, los pares de electrones del azufre y los pares de electrones del oxígeno, que son las partes negativas, van a formar un doble enlace y va a generar esa estructura. Y eso de ahí se llama tiosulfato. Tio porque tiene azufre, el ion sulfato tiene dos oxígenos, acá presenta un azufre, eh, que es la diferencia. Y en orgánica, lo van a ver después, algunas veces se le nombra tio algo a compuestos que tienen azufre en vez de oxígeno. Un tío y así. Ocupan un poco esa nomenclatura para ponerla acá. Eh, no lo van a ver más adelante aquí, por supuesto, en el ramo de orgánica. Ah, se ve nada de orgánica. Y el ion perclorato, el cloro acá puede expandir su octeto de su capacidad máxima, tener lo que podría ser, para uno que se acuerde, un estado de oxidación más 7, donde comparte todos sus electrones, básicamente. Este cloro forma un par de un enlace aquí, enlace doble, enlace doble, enlace doble, y este par de electrones que está acá, que forma una carga negativa con el oxígeno, se baja y forma un doble enlace con el cloro, quedando con carga negativa toda la estructura.
¿ya? También tiene estructura resonante. Es una, pero tiene, no, son varias, pero tiene estructura resonante. Y por último, la tercera serie, el BF3, ya se los dibujé delante. El BF3 tiene esta estructura, donde presenta 3 pares de electrones enlazantes y el resto de los pares de electrones no enlazantes son los del boro, o sea, los de los flúor. El boro tiene 3 electrones de valencia, y cuando se completan se completan 3 enlaces con esos electrones de valencia, alcanzan 6 electrones, no alcanzan a tener la estructura, no alcanzan a cumplir la regla del octeto. Esto ocurre tanto en el boro como en el aluminio. Todos los del grupo 3 les pasa lo mismo. Por eso son buenos aceptores de electrón. Pueden formar iones negativos. El nitrato, bueno, lo dibujamos hace un rato. El ion nitrato está ahí. Tiene carga positiva, pares de electrones enlazantes, carga positiva, negativa y negativo. Una de las cargas negativas del oxígeno, o de los pares de electrones del oxígeno, va hacia el nitrato para formar un doble enlace y quedar con carga negativa. No es comúnmente dibujado esto, pero también se puede. Es aceptable. Es más correcta la primera. En el caso del ion carbonato, el ion carbonato tiene esta forma, y uno de los pares de electrones del oxígeno puede formar un doble enlace. Doble enlace, enlace simple, con carga negativa. Eh, Aquí dice, el anión del ácido fórmico, el ion formiato, presenta los enlaces carbono-oxígeno de igual longitud. ¿Es posible explicar este comportamiento utilizando las fórmulas de Lewis? ¿Qué concepto explica este hecho experimental? Bueno, ácido fórmico. Ese de ahí es el ácido fórmico. Que al medio no haya nada, significa que haya un carbono. ¿Ya? Es hidrógeno, carbono, y del carbono sale un doble enlace hacia el oxígeno y un enlace simple hacia el OH. El ion formiato ocurre cuando ese OH pierde su hidrógeno en forma positiva y queda una carga negativa en el oxígeno. De ahí a que se diga que es un anión, obvio, y dos, que pase de ácido o sea, de fórmico a formiato. Ese que de ahí es la que tenemos perdón, es la que tenemos en cuestión. La estructura de Lewis de esto, entonces, sería, en el caso del primero, en el caso del que está al lado izquierdo, se tiene el carbono con doble enlace hacia el oxígeno, enlace simple hacia el oxígeno con carga negativa, que es ese que está ahí, que en el fondo sería este, y el hidrógeno que está ahí ocupando espacio. Resuena, ¿por qué? Porque este oxígeno, como tiene una carga negativa, esa carga negativa va hacia el carbono y uno de los pares de electrones del doble enlace se va hacia arriba, formando esta estructura que está a la derecha. Básicamente los enlaces cambiaron de posición. Hubo un desplazamiento de los electrones para que se viera como que cambiaron de posición, pero simplemente dibujados como si hubieran cambiado de posición. Entonces, el ion formiato tiene dos estructuras resonantes que coexisten, o sea, puede existir una y puede existir otra. Son las dos indistintas para el mismo ion. Por lo que, eh, como ambos enlaces son equivalentes, se dice que eh, esta estructura del ion es correcta, en donde tenemos un carbono, que hay un medio enlace doble hacia un oxígeno y un medio enlace doble hacia el otro. ¿Por qué? Porque explica que la carga negativa está en un oxígeno en un instante, mientras que en el instante siguiente está en el oxígeno, como que simplemente está dando vueltas. Tenemos el ion formiato, el carbono que está aquí, oxígeno y oxígeno. Si esto fuera un enlace doble, después viene para acá y forma el enlace doble, pero al instante siguiente se devuelve y así, y va oscilando. Ese,
el hecho de que exista esto se explica, o sea, explica esta estructura, en donde explica o permite explicar que las distancias entre carbono y oxígeno son las mismas para ambos casos, tanto para uno como para otro oxígeno. Tuve que cerrar la puerta. Este hecho que les estoy explicando de la estructura resonante permite explicar el por qué tienen la misma longitud. Básicamente es un efecto de resonancia, una consecuencia de la resonancia de esta estructura. Y eso sería. ¿Alguna duda? Me quedan 7 minutos, porque se supone que ya hasta las 9:40. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre el control? ¿Sobre alguna otra materia que les pueda ayudar? Ni idea, no sé. El control es por Canvas. Denme un segundo. Ya. Denme un segundo, les voy a dar las indicaciones del control. Igual el profe Cancino las subió a curso, pero se las voy a repetir. El control, desde el momento en que inician el control, tienen 45 minutos para hacerlo. ¿Vale? Solo 45 minutos. Pasado ese tiempo, se corta. Tienen 45 minutos para hacerlo. Ya, otra indicación es que el control, si bien parte a las 10, tienen hasta máximo las 10:55. Máximo. O sea, tienen 45 minutos para hacer el control, pero como límite máximo en horario a las 10:55. Sí, pueden entrar a las 10:05 y tendrían hasta las 10:50. Pero si entran a las 10:15, por ejemplo, sí o sí se termina a las 10:55 y ahí no cumplen los 45 minutos, van a tener menos tiempo. ¿Ya? Así que tómense a las 10 y a las 10 parte, porque si a veces motivo llegasen a tener algún problema, tienen 10 minutos por lo menos para solucionarlo. Ojalá que no. Y por lo que veo, ojalá que no, pero así es. Es un control de alternativas, solo de alternativas, y se aparecen de manera aleatoria. Son mal. Ya, el control es completamente de alternativas, son aleatorias, no sé cuántas preguntas son. Eh, pero ustedes responden una y pasan a la siguiente. No pueden volver atrás, así que lo que contesten tienen que estar 100% seguros. Y si no, bueno, A, B, C, D, E. No está la opción F, yo pondría F. Pero A, B, C, D, eligen alguna.
Ya, otra recomendación, y esto es, ya sí es importante porque si no están en la B, literal, es que tengan una tabla periódica a mano. Pueden ocupar, no sé, en el celular, una tabla periódica física que tengan, o una búsquenla en internet, no sé, ponen tabla periódica en Google, imágenes. Ya, millones de tablas periódicas ahí. Busquen alguna y la tengan a mano para poder hacer su control y les sirva de ayuda. Ya, esas son las instrucciones. Entonces, que tienen 45 minutos para hacer el control. Tienen hasta las 10:55 como límite máximo para poder hacerlo. Parte de las 10 son alternativas y cada vez que respondan una no pueden volver a la anterior y que tengan una tabla periódica. ¿Quién es Big Mama? Ya, ahora sí vamos con la respuesta. Me voy a dar un poquito más. Se supone que me queda un minuto, pero vamos con las preguntas. ¿Dónde estaban los iones de las estructuras? Ya. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Diego? El caso del boro tiene, también lo preguntaron en algún momento, lo explico de nuevo. El caso del boro tiene, es del grupo 3. Tiene 3 electrones libres y por ende puede formar tres pares de electrones enlazantes. Puede formar 3 enlaces. En el fondo total completaría 6 electrones. Por ende, podría formar un ion para alcanzar el octeto. Un ion negativo para alcanzar el octeto, porque ese ion negativo le otorga un par de electrones más, como está aquí el tetrafluoruro. ¿Ya? Por eso tiene esta estructura. Y ahí el boro podría alcanzar el octeto. Se supone que hay control. Bueno, el del cloro de oxígeno en la 3. Esa, el fosgeno. 3A, 3B. En la B. ¿Cuál B? Ah, del fósforo. Chuta. ¿Esa? Ya. ¿Qué pasa con eso? Son 4 pares de electrones, pues acá hay 1, 2, 3, 4. Es un par de electrones por cada fósforo. Por eso tiene 4. Y tiene 6 pares de electrones compartidos, 6 enlaces, porque acá abajo hay 3. Y hacia arriba tenemos 1, 2, 3. En total serían 6. Es que no está en el centro. Está como atrás. En el fondo sería como así la estructura. ¿Cachai? No hay nada en el centro. Sería 1, 1, 2 y 3. ¿Cachai? Y el cuarto sería acá.
arte es centro de un mito. No, mentira. Y en el siguiente, ¿cuál siguiente? ¿En el ozono? Darían los 5. Ahí tienes 3 y aquí tienes 2. 3 más 2 son 5. Ya, pulento. Chicos, no les gasto más tiempo, que les vaya bien, éxito, descansen un poco, tomen agua, párense, vayan a sacar la vuelta y a las 10 parte el control. Por favor, no. Te quiero leer con preguntas la otra semana. Ya los vimos, que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. Stop recording. Y